Buenas tardes. Bien, estamos comenzando el módulo de subdivisiones. Disculpen que no me haya presentado. Mi nombre es Víctor Guamán de la Cruz, soy abogado, registrador de registro de predios de la zona registral número 9. Bien, con nosotros, con quien les le habla, van a llevar el curso de subdivisión, independización con reglamento interno y de acumulación. ¿Okay? Bien. Estos tres módulos tienen una base fundamental, ¿okay? Una base fundamental y generalidades que vamos a tratar el día de hoy que nos van a servir para los tres módulos. Por eso he creído yo conveniente de comenzar este tema o el desarrollo de este módulo básicamente hoy día con el tema de generalidades, ¿okay? Es una introducción fundamental y básica para las figuras que vamos a desarrollar posteriormente. ¿Okay? Bien, sin más preámbulo entonces, comencemos. Normalmente a mí me gusta comenzar este tema con un ejemplo bastante real, una temática muy interesante que no, si bien es cierto no la afrontan la mayoría de personas, o todas las personas, una gran parte sí. Un buen grupo de personas sí pensamos normalmente o aspiramos a tener una vivienda, a tener una casa o a lo mejor un edificio, ¿cierto? Normalmente ese es el sueño de cualquier persona, ¿cierto? Tener una vivienda propia. Ese sueño implica ¿qué? Implica materializarlo y conseguir un terreno donde nosotros podamos construir ese edificio o esa casa que soñamos. Así, ubicamos un lote de terreno, hacemos nuestro contrato y adquirimos nuestro lote de terreno para que nosotros podamos edificar. Nuestra aspiración es mayor. No solamente queremos que se quede en un lote de terreno, ¿cierto? Así que comenzamos a edificar. Comenzamos a edificar una base, nuestra estructura y concluimos con nuestro edificio. Una vez que lo hemos concluido, somos las personas más felices. Ya tenemos algo propio, ¿cierto? Ya tenemos una propiedad predial. Pero a veces los sueños se convierten en pesadilla. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos con la documentación que tenemos, aún no estamos especificando qué documentación. Tenemos la documentación que nosotros consideramos pertinente para inscribirlos en los registros públicos y nos damos con la sorpresa de que no podemos inscribirlo. ¿Por qué? Porque no está inscrita la fábrica, no podemos independizar, porque no está inscrita la lotización o la habilitación urbana del terreno, o porque a lo mejor la persona que nos vendió el terreno no es el propietario todavía del mismo. No tomamos las providencias del caso y vamos a sufrir la decepción, ¿cierto? Todo esto comenzó informalmente. Normalmente compramos el lote de terreno y a veces no tenemos ni siquiera la diligencia de poder ir a registros públicos para saber que quien nos está vendiendo es el propietario de ese terreno. Si no hemos visto, si no hemos hurgado, si no hemos buscado quién es el propietario, imagínense, peor aún, podríamos decir que lo que estamos adquiriendo es un lote, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos en un primer momento si estaba lotizado o no. Como no sabemos si está lotizado o no, ¿qué hacemos? Simplemente compramos y en algunas ocasiones compramos acciones y derechos. Como son acciones y derechos, es una parte material, ¿cierto? A veces con la promesa, no se preocupe, que su lote de terreno tendrá a futuro 10 por 40, como en el gráfico, ¿okay? Pero como no hay lotización, nos dice, no se preocupe, le vamos a transferir acciones y derechos, que equivale a futuro, cuando se haga la lotización, a ese lote de terreno. Pues bien, es ahí donde surgen todos los problemas
y nuestros problemas cuando nosotros queremos inscribir nuestro derecho de propiedad, ¿cierto? En algunas ocasiones le echamos la culpa a los registros públicos. ¿Cómo es posible que no me quieran inscribir mi propiedad si es mío, me pertenece? Pero vuelvo a repetir, todo es un proceso que se tiene que llevar a cabo de forma regular. Existen normas que se tienen que aplicar a efectos de que nosotros termine nuestro proceso con un documento que acredite nuestra titularidad. No cualquier documento, sino un documento formal e inscrito a nivel de los registros públicos. Pues bien, surge aquí un concepto importante que tiene mucha relación con lo que estamos comentando, el derecho de propiedad, ¿cierto? Habíamos comentado al iniciar esta charla que nuestra aspiración era ser propietarios de un lote de terreno. Pues bien, decimos nosotros el derecho de propiedad. ¿Qué es el derecho de propiedad? Es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Si nosotros somos propietarios, puedo hacer lo que yo quiero en ese bien, puedo explotarlo económicamente como yo quiero, puedo ejercer cualquier tipo de derecho porque yo tengo el poder al ser propietario y al reconocérseme como tal. Surgen las limitaciones. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Ok, si yo tengo mi lote de terreno y quiero hacer 10 sótanos, ¿lo puedo hacer? Hay parámetros que hay que cumplir. Si yo tengo mi lote de terreno y quiero hacer un edificio de 20 pisos, ¿lo puedo hacer? Hay normas que debo de cumplir. ¿Ok? Entonces, todo este contexto de normas que nos limitan o que nos obligan a ejercer nuestro derecho de propiedad en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley, son las que vamos a ver básicamente para que nosotros, en el momento que querramos subdividir, inscribir un reglamento interno con independización o una acumulación, sepamos qué es lo que tenemos que hacer para ejecutar nuestro derecho de propiedad como debe ser y dentro de los límites que establece la ley. ¿Ok? Entonces el derecho de propiedad, como podemos ver, nunca es absoluto. Un tema importante, que son conceptos a tener en cuenta, es cómo nace nuestra ciudad, cómo se va ampliando la zona urbana constantemente y qué estamos perdiendo a consecuencia del desarrollo urbano. Un punto importante a tener en cuenta es que nosotros, los seres humanos, no somos los únicos que habitamos la Tierra. No somos los únicos que necesitamos un espacio donde poder realizar nuestras actividades cotidianas. No, hay también una flora y una fauna que tenemos que respetar, porque tenemos que vivir, aunque no querramos, en armonía con la naturaleza. Tengan en cuenta que la naturaleza nos provee de muchas cosas básicas y útiles. Si no es de ella, ¿de quién? ¿Cierto? Entonces acá nosotros partimos y decimos, ¿existe una zona urbana que tenemos que respetar? Sí. Y también existen zonas o terrenos eriazos y rústicos que deberíamos respetar. No todo puede ser urbano. Necesitamos nosotros vivir en armonía con la naturaleza y respetar tanto los terrenos eriazos como los rústicos. No obstante eso, si ustedes perciben, ¿qué es lo que pasa frecuentemente? La ciudad comenzó a crecer cada día más y más. Son a lo mejor algunos de ustedes muy jóvenes para percibir antes Lima como era.
Actualmente Lima ha crecido, la zona urbana se ha expandido, el ámbito urbano es mucho mayor que hace 5 o 10, 15 o 20 años atrás. ¿Okay? Estamos creciendo a lo mejor desmesuradamente y sin respetar la naturaleza, los ámbitos rústicos o eriazos. Son terrenos que también deberíamos respetar, porque no solamente habitamos nosotros, ¿ok? No solamente lo habitamos nosotros. Pero bueno, ese es un tema en todo caso aparte, a tomar en cuenta, muy en cuenta, pero es un tema aparte que deberíamos de pensar en ello. No deberíamos descuidarlo. Bien, continuando con la hilación. Estábamos indicando conceptos a tener en cuenta. Dos conceptos importantes. ¿Qué es el terreno eriazo y qué son los terrenos rústicos? El terreno eriazo, como indica el Reglamento Nacional de Edificaciones, son unidades inmobiliarias constituidas por una superficie de terreno improductivo o no cultivado por falta o exceso de agua, ¿cierto? Es un terreno en el cual no se podría ejercer a lo mejor una labor agrícola. Algunos valles de Lima. Y los terrenos rústicos, por el contrario, son unidades inmobiliarias constituidas por una superficie de terreno no habilitada y en el cual podemos realizar actividades agrícolas. ¿Ok? En el cual podemos realizar actividades agrícolas. Pues bien, ¿por qué nos interesa saber el concepto de terrenos eriazos y terrenos rústicos? Porque es sobre ellos que se van a llevar a cabo las habilitaciones urbanas. Justamente por eso venía a colación el tema de respetar la naturaleza. ¿Ok? Bien. Este enfoque que estamos dando respecto a los terrenos eriazos y rústicos también funcionan en el ámbito del Código Civil porque debemos respetar la propiedad predial. Así, el Código Civil establece la propiedad predial queda sujeta, ojo, a la zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones respectivas. ¿Qué significa esto entonces? Retrocediendo un poquito, indicamos, yo les estaba comentando, este concepto, el derecho de propiedad lo realizamos en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Si yo tengo un terreno, supongamos eriazo, ¿podré construir en ese terreno eriazo un edificio de 10 pisos? ¿Podré dividir libremente ese terreno y construir 2 casas o más? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que ese terreno eriazo o rústico pueda yo construir casas familiares o unifamiliares o multifamiliares? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esos terrenos puedan ser rentables económicamente, pero a través de viviendas? Ahí surgen nuevos conceptos. ¿Cuáles? Primero, el planeamiento integral. ¿Qué es el planeamiento integral? Siempre recurrimos al Reglamento Nacional de Edificaciones que nos dice: el planeamiento integral comprende la organización del uso del suelo, la zonificación y vías de uno o varios predios rústicos, cuyo objetivo es establecer las características que deberán tener los proyectos de habilitación urbana. ¿Ok? Entonces, el planeamiento integral nos da los alcances para que las habilitaciones urbanas puedan ser desarrolladas. Si no hay planeamiento integral, se supone que no podríamos ejecutar una habilitación urbana. ¿Qué nos proporciona el planeamiento integral? Es lo que nos está indicando las características que deben tener esos proyectos a desarrollarse. ¿Ok? Bien, entonces surge aquí el siguiente concepto, la habilitación urbana. ¿Y qué es la habilitación urbana? Es el proceso de convertir un terreno rústico o eriazo, ¿ok?, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, distribución de agua, recolección de desagüe, distribución de energía e iluminación pública, pistas y veredas. ¿Ok? ¿Recuerdan el ejemplo que
estábamos viendo inicialmente nuestro lote de terreno, que no tenía habilitación urbana, necesita pasar este proceso, ¿cierto? Nuestro lote de terreno rústico, nuestra unidad inmobiliaria rústica o eriaza, necesitaba pasar este proceso. Primero, que se desarrolle un planeamiento integral. Una vez desarrollado el planeamiento integral sobre ese lote de terreno o sobre esa unidad inmobiliaria, recién establezco ¿qué? Mi habilitación urbana. En otras palabras, recién voy a poder yo convertir ese terreno rústico o eriazo en urbano. Ese proceso de pasar el terreno eriazo o rústico a urbano es lo que se denomina habilitación urbana. ¿Ok? Es lo que se denomina habilitación urbana. A lo mejor ustedes piensan y dicen, oiga señor, el tema que nos corresponde o que nos compete a nosotros es subdivisión, y como que usted retrocedió un poquito más. Sí, me conviene retroceder porque cuando con ustedes estemos viendo el tema de subdivisión y de acumulación, vamos a ver que todo está supeditado a estos conceptos, que estos conceptos no pueden escapar a los temas que vamos a desarrollar. Me interesa entonces a mí que ustedes tengan claros estos conceptos para que en el momento que apliquemos todo el desarrollo de subdivisiones, acumulaciones, tengamos una buena base para ese desarrollo. ¿Ok? Bien, ya tenemos el marco general entonces de nuestro terreno y qué se necesita para que ese terreno nosotros podamos establecer nuestra habilitación urbana. Suena fácil, suena simple, suena bastante sencillo en palabras. Desarrollar todo ese proceso es todo un trámite. La ley 29090 y su reglamento se encargan de todo este proceso. ¿Okay? Por el momento nos quedamos con estos conceptos genéricos. No es, eso sí, un tema de desarrollo, la habilitación urbana. ¿Okay? Pero, como les vuelvo a repetir, nos interesa tener claro el marco genérico para aplicarlo posteriormente. Otro concepto genérico que nos interesa saber, porque nuestro desarrollo de los temas no solamente quedan en saber allá cómo hago mi proceso administrativo de subdivisión, cómo hago mi proceso de acumulación o independización, solamente a través municipal, solo a través de regularización, y una vez que concluyen los procesos, digo yo, ya tengo yo ejecutado esa parte, concluida esa parte. No. Si bien es cierto el proceso administrativo se desarrolló a cabo y se culminó, si nosotros queremos concluir todo su desarrollo, ¿a dónde nos dirigimos? Si estamos hablando de predios, pues va a culminar esto con una inscripción a nivel del registro de predios, ¿cierto? Si nosotros tenemos una resolución de subdivisión, todo nuestro legajo de acumulación o nuestro reglamento interno con independización, ¿cómo lo culminamos? ¿Cómo lo materializamos? Una vez que hemos redactado el reglamento interno de independización o una vez que tenemos la resolución de subdivisión, ¿quiere decir que ya concluyó todo ese proceso? La primera etapa, a lo mejor a nivel municipal, sí podemos decir concluyó el proceso, pero la segunda parte, el tema de la inscripción, también necesitamos materializarlo. Entonces necesitamos saber también a dónde nos dirigimos, cómo lo vamos a inscribir. Vamos a tratar en esta parte solo las generalidades y el punto específico cuando desarrollemos cada módulo, cada tema de subdivisión, reglamento interno de independización y acumulación. Entonces, por el momento nos interesa saber a nosotros a dónde o cómo o en qué documento se va a inscribir los actos que vamos a estudiar. Esto surge aquí el concepto del folio real. ¿Qué significa el concepto o el principio de folio real? El principio de folio real establece que por cada predio
por cada predio, se abrirá una partida registral. Por cada predio, una partida registral. ¿Ok? Funciona igual este concepto en el registro de personas naturales. Por cada persona se puede o se debe de abrir solo una partida registral. ¿Okay? Como estamos hablando ahora del tema del registro de predios, nos interesa saber la partida registral respecto al registro de predios. ¿Okay? Si queremos tener un concepto de partida registral, decimos, la partida registral es la unidad de registro conformada por los asientos de inscripción o organizado sobre la base de la determinación del bien o de la persona susceptible de inscripción. ¿Ok? Entonces, la partida registral es el documento donde se van a plasmar determinados actos previamente establecidos en la ley. Bien. ¿Cuál es la estructura de nuestra partida registral? Es decir, ¿a dónde van a ir a parar los actos que nosotros queremos o pretendemos inscribir? Esta estructura está dada de esta forma: el antecedente dominial, la descripción del inmueble, títulos de dominios, cargas y gravámenes, el rubro de cancelaciones y el rubro F de otros. Las letras que están ahí no son eventuales. La norma dispone que los rubros están determinados con esas letras. ¿Okay? Siempre en una partida inmatriculada, el primer rubro que van a encontrar es el rubro A, de antecedente dominial. ¿De dónde proviene esa partida? ¿De una inmatriculación? ¿De una independización por prescripción? ¿De una independización por subdivisión? ¿De una independización con reglamento interno e independización? ¿Okay? Entonces, este antecedente dominial es la referencia de cómo o de dónde nace esa partida registral. El segundo concepto es la descripción del inmueble. ¿Qué determina? La ubicación geográfica y las características físicas del predio que se inscribe en esa partida. Lo dejamos ahí por el momento. El otro rubro, títulos de dominio, el derecho de propiedad, si se extingue, se modifica, etc. ¿Okay? El tercer rubro, referido a las cargas y gravámenes. El rubro de cancelaciones, que es una consecuencia del anterior, y el rubro F otros, que particularmente desde mi punto de vista ya no debería existir, porque antes se inscribían aquí, por ejemplo, los divorcios, ¿no es cierto? Se escribían los divorcios, y era básicamente un tema de registro personal. Pero si nosotros analizamos, decimos registro personal, pero existe un registro personal, ¿para qué volver a repetir? Pero bueno, en todo caso es un rubro de otros donde básicamente se podría inscribir algunos temas referidos al registro personal, como por ejemplo el tema del divorcio. Ahora sí, hay tres rubros importantes entonces que están en constante movimiento, ¿cierto? El tema de antecedente dominial es único y va a permanecer inmóvil en el transcurso de la existencia de la partida registral. No se va a mover porque el antecedente es único. Si nace como inmatriculación, continuará como inmatriculación ese predio siempre. Si nació a mérito o a consecuencia de una subdivisión, siempre va a permanecer ese antecedente en la partida registral. Como le estaba indicando, es único. Es único. Por el contrario, habían rubros, o existen rubros, que están en constante movimiento, ¿cierto? En términos genéricos, por supuesto, hablando, porque no todas las partidas pues tienen el mismo movimiento, pero en términos genéricos, en términos generales, nosotros decimos, hay rubros que están en constante movimiento, como por ejemplo, la descripción del predio. ¿Qué es la descripción del predio? ¿En qué consiste? ¿Qué inscribimos aquí? Indicamos, está referida a la ubicación geográfica del predio, la ubicación, distrito, provincia,
el área, sus linderos y demás datos físicos del predio. ¿Ok? Si hay una edificación, ¿cierto? Si hay una subdivisión, si hay un reglamento interno, etc. Lo vamos a ver más adelante. El rubro de dominio, donde inscribimos el derecho de propiedad. Si queremos un concepto, podemos indicar que este rubro está referida a las traslaciones del derecho de propiedad y demás actos que constituyan, modifiquen o extingan la titularidad. ¿Qué actos inscribimos aquí, por ejemplo? Compraventa, donación, sucesión intestada, sucesión testamentaria, compra-venta de acciones y derechos, etc. ¿Cierto? Todo lo que esté referido a la traslación de dominio lo vamos a inscribir en este rubro. Y no podían faltar las cargas y gravámenes, los bloqueos, hipotecas, anotaciones de demanda, medidas cautelares, etc. Entonces, nuestra estructura de la partida es la que estamos percibiendo en estos momentos. A propósito, no sé si ustedes pueden percibir que hemos resaltado el rubro B, que es descripción del inmueble. Lo hemos resaltado a propósito porque es aquí, es en este rubro donde se van a inscribir los actos que vamos a estudiar. ¿Ok? Todos los actos que nosotros vamos a estudiar en estos módulos está referido o se van a inscribir en el asiento B, que está referido a la descripción del inmueble. ¿Por qué? Porque justamente las características físicas del predio van a ser modificadas en algunos casos. ¿Ok? Bien. Tengan en cuenta que todo predio, en forma genérica, nace mayormente como lote de terreno. ¿Cierto? Nace como lote de terreno. Edificamos, ¿cierto? Subdividimos, lo acumulamos con otro predio o inscribimos una modificación de fábrica o una demolición. ¿Qué está implicando? La variación o la modificación del inmueble. Y todos esos actos los inscribimos en el rubro B. Para hacer a lo mejor algo más específico, nosotros decimos, los datos físicos del predio, ¿cuáles pueden ser? Jurisdicción, nomenclatura, numeración, declaratoria de fábrica, subdivisión, acumulación, reglamento interno e independización. Normalmente un predio nace con una jurisdicción determinada, es decir, con la ubicación geográfica de un distrito determinado. Con el transcurso del tiempo puede variar. Esta ubicación del predio puede variar con el nacimiento de algún nuevo distrito. Lo que sucedió, por ejemplo, con parte de San Martín de Porras. Una parte de este distrito se transformó o se creó con una parte del distrito de Los Olivos, ¿cierto? Las partidas registrales no se actualizan solas, las inscripciones no son de oficio. Consecuentemente, si un predio inicialmente estaba ubicado en el distrito de San Martín de Porres y así consta en la partida registral, en estos momentos que nosotros queremos realizar a lo mejor la inscripción de algún tipo de actos y resulta que toda la documentación que tenemos, como es lógico, aparece en el distrito de Los Olivos. Oye, un momentito, primero hay que formalizar la jurisdicción. ¿Y qué nos van a solicitar? ¿Qué nos van a pedir para inscribir la jurisdicción? El certificado de jurisdicción o la resolución, ¿cierto? Que acredite que mi predio ahora está ubicado en un nuevo distrito. Ojo, hay que tener cuidado porque en San Martín de Porres y Los Olivos está definido, ¿cierto? La Victoria y San Luis también están definidos. San Luis y San Borja, no se me ocurre otros distritos por ahí que hayan nacido posteriormente, están definidos. Pero
por ejemplo, hay conflictos aún por resolver Magdalena y San Isidro, Surco y San Juan de Miraflores. ¿Okay? Son temas específicos en los cuales hay problemas de jurisdicción. ¿Okay? En todo caso, a manera general, para que ustedes puedan entender en qué consiste este tema de la jurisdicción. La nomenclatura. ¿En qué consiste la nomenclatura de un predio? Normalmente cuando hacemos la lotización o cuando se realiza una habilitación urbana, se establece por manzanas y lotes, ¿cierto? Por manzanas y lotes. Pues bien, en algunas ocasiones los predios tienen como frente, genéricamente hablando, una calle, calle 1, o a veces una nomenclatura literal, calle A, o vereda 1, etc. Pero con el transcurso del tiempo, esta nomenclatura va variando. Ya no es una calle, puede ser un jirón o una avenida. ¿Okay? Y queremos actualizarla. Si queremos actualizarla, ¿qué es lo que debemos hacer? Nuestro certificado de nomenclatura con la nueva denominación de esa vía pública. ¿Okay? Con la denominación de esa vía pública. En el caso de la numeración, en idéntica forma. En idéntica forma en el caso de la numeración. Ya tiene una nomenclatura vial, Avenida San Juan, por ejemplo, y también puede suceder que ya se le haya asignado una determinada numeración a ese predio o a ese lote, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos la jurisdicción, nomenclatura y numeración. ¿Qué nos corresponde? Había hecho yo hincapié en mi pretensión de tener una base sólida para cuando estudiemos nosotros el tema, nuestros tres últimos temas: subdivisión, acumulación y reglamento interno e independización. Pues bien, un tema que nos va a servir de base para los estudios de estas tres figuras es la declaratoria de fábrica. ¿Okay? Vamos a dedicar lo que resta de este tiempo en estos momentos para estudiar justamente el tema de la declaratoria de fábrica. ¿Okay? En la siguiente sesión vamos a hablar ya en específico de la parte teórica, entre comillas, porque es un análisis básicamente de la ley de la 29090 y de la ley 27157 referida a la subdivisión con trámite municipal o la subdivisión en vía de regularización, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta algo importante: ¿cómo vamos a poder nosotros materializar todos estos actos? Están directamente relacionados en su proceso a la declaratoria de fábrica. Por eso es mi insistencia, a lo mejor, o el hincapié en estudiar igual en forma genérica, pero las peculiaridades de la declaratoria de fábrica y los dos procesos que nos encontramos actualmente. Bien, sin más preámbulos, entonces comenzamos nosotros con la declaratoria de fábrica. ¿Qué es la declaratoria de fábrica? Un concepto genérico, siempre es bueno tener un concepto, es el siguiente: dice, es el reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra. Se realiza mediante una declaración del propietario que cumple con las formalidades y trámites establecidos por la ley. Este concepto de declaratoria de fábricas, ¿qué comprende? ¿Solamente la edificación de una obra nueva? No. Este concepto es integral y toma en cuenta todos los que estamos describiendo en la presentación. Así decimos nosotros. Este concepto comprende tanto la edificación nueva como la ampliación de la edificación o de la obra, la remodelación
o la demolición. ¿Ok? Entonces nosotros cuando decimos inscribimos la declaratoria de fábrica, genérico, podemos decir específicamente vamos a inscribir la edificación nueva, o vamos a inscribir la modificación de la fábrica inscrita, o vamos a ampliar la fábrica inscrita, o vamos a inscribir la remodelación, o vamos a realizar la demolición parcial o total de lo edificado, como dice la presentación de la edificación existente, ¿cierto? O sea, son conceptos que están involucrados dentro del tema genérico de la declaratoria de fábrica. La fábrica está regulada por dos normas. Ojo, no significa que sean dos procesos paralelos, no. El único proceso que existe y que debería existir es el que establece la ley 29090 y el reglamento de esta ley, que es el decreto supremo 008-2013-vivienda. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos edificar, tenemos que remitirnos a esta norma. Excepcionalmente, como excepción a la regla general, surge la ley 27157, que es la norma de regularización de fábrica y de otros actos. ¿Ok? Pero, ojo, esta es la excepción a la regla. ¿Ok? La excepción a la regla. Retrocediendo nuevamente, le habíamos indicado, si yo tengo un lote de terreno y lo quiero edificar en base a mi poder absoluto del derecho de propiedad o del derecho de propiedad que yo ejerzo sobre ese lote de terreno, puedo decir, bueno, es mi propiedad y yo sobre mi propiedad puedo ejercer todos los derechos o todos los poderes que la ley me otorga. Así que yo voy a construir mi edificio de 10 pisos. Ahí surge la ley y dice, un momentito, señor, usted quiere construir, tiene que respetar los lineamientos que le da la norma. Estos lineamientos se llaman parámetros. ¿Ok? La norma entonces me establece parámetros para que yo pueda edificar. Oiga, señor, yo quiero construir un edificio de 20 pisos. No, señor. Esta zona solamente es permisible construir una edificación de hasta 5 pisos. Oiga, señor, yo quiero poner acá una ferretería, un local comercial. No, señor. La zonificación es únicamente residencial para vivienda. Yo quiero construir un hostal. No, señor, ya le dije, es residencial, ¿cierto? Entonces, ven ustedes cómo era importante ver el tema del Código Civil, que nos indicaba que la propiedad predial se ejerce en armonía con el interés social y se ejecutaba conforme a las normas especiales. Pues bien, esas normas son justamente las que vamos a pasar a estudiar. ¿Ok? No significa pues entonces que nuestro derecho de propiedad es absoluto. Se ejerce en base al interés social y en armonía también con las normas que se dictan. Entonces, si yo quiero edificar, primero voy a tener que revisar mis normas legales. Como habíamos indicado entonces, en el momento que yo quiero realizar algún tipo de edificación, sea una edificación nueva, una ampliación, modificación, demolición parcial o total, tengo que recurrir a la ley 29090. ¿Ok? Es la ley de habilitaciones urbanas y de edificación. Consecuentemente, es el marco legal para toda edificación que querramos realizar. Y también, por supuesto, las habilitaciones urbanas. Pues bien, pasemos entonces a ver el desarrollo de este proceso administrativo. La ley 29090 establece el trámite municipal, ¿okay?, que es la entidad idónea para realizar este tipo de procesos administrativos. Este proceso administrativo se lleva en dos etapas. La primera, de la licencia, y la segunda, que es la conformidad de obra y declaratoria de edificación. En el primer caso de la licencia, ¿qué es la licencia?
Es un acto administrativo emitido por las municipalidades. ¿Qué municipalidades? Las municipalidades distritales. ¿Ok? Las municipalidades distritales. En otras palabras, la municipalidad distrital otorgará la licencia de los predios que se encuentran dentro de su jurisdicción. ¿Ok? Reiteramos entonces y decimos: la licencia es un acto administrativo emitido por las municipalidades mediante la cual se autoriza, ojo, se autoriza la ejecución de una obra de edificación. Entonces yo, si pretendo edificar, ¿qué es lo que necesito primero? Llamémoslo así, un permiso, una autorización. No significa entonces que yo construyo primero y luego pido la licencia. No, señor. Primero, estamos hablando del trámite regular. El trámite regular es: yo tengo un proyecto y lo que voy a hacer es solicitar una autorización para ejecutar esa obra. ¿Ok? Para poder ejecutar esa obra. Esta licencia tiene un lapso de tiempo determinado, que es de 36 meses. ¿Ok? Me otorga la autorización y yo tengo 36 meses dentro de los cuales debo ejecutar y concluir esa obra. ¿Es prorrogable? Sí, se puede prorrogar por 12 meses más. ¿Ok? Me otorgaron la licencia, llevé a cabo o ejecuté la obra. ¿Y cuál es el paso inmediato una vez de concluida la obra? La verificación por parte de la municipalidad. La verificación y la conformidad de obra. ¿Ok? ¿Qué dice el concepto entonces de la norma? Dice: concluidas las obras de edificación de acuerdo a los planos correspondientes, el administrado debe solicitar a la municipalidad la conformidad de obra y declaratoria de edificación. Entonces nosotros decimos, son dos partes definidas dentro de las cuales se lleva a cabo el proceso administrativo de la declaratoria de fábrica. El primero, la autorización materializada en una licencia, y la segunda, una vez culminada o ejecutada la obra, la conformidad de ella y la declaratoria de edificación. Bien, nosotros decimos, para la obtención de la licencia de edificación existen 4 modalidades. ¿Ok? 4 modalidades mediante las cuales yo me puedo acoger a alguna de ellas, dependiendo de qué, dependiendo de la magnitud de la obra. ¿Ok? Dependiendo de la magnitud de la obra, yo me voy a acoger a una de las 4 modalidades. La primera, la modalidad A, es con aprobación automática con firma de profesionales. El cargo de ingreso, como indica la presentación, constituye la licencia, previo pago por supuesto de la liquidación respectiva, y a partir de ese momento se pueden iniciar las obras. ¿En qué caso se da este tipo de modalidad A y de ejecución, o de licencia automática? En los casos de la construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 metros cuadrados construidos. ¿Ok? Entonces, en este supuesto, únicamente bastará la presentación de la documentación y el cargo, ¿ok? La recepción de los documentos van a constituir la licencia. A partir de ese momento yo puedo comenzar la ejecución de la obra. Más abajo están los demás casos en los cuales también se considera este tipo de modalidad, ¿cierto? La ampliación de vivienda unifamiliar cuya edificación original cuente con licencia de construcción o declaratoria de fábrica y la sumatoria del área construida de ambas no supere los 200 metros cuadrados, ¿cierto? Ya tengo un área construida, quiero ampliar, ¿okay? Quiero ampliar esa construcción, y para poder yo ampararme en esta modalidad A, necesito que lo edificado más el área que voy a ampliar no superen los 200 metros cuadrados. Otra modalidad, otra forma de adaptarme a esta modalidad A es en los casos de remodelación de vivienda unifamiliar. ¿Cuál es el requisito?
que no implique una modificación estructural, ni cambio de uso o aumento de área construida. U otro caso en los cuales puedo ampararme en esta modalidad A es en el caso de la construcción de cercos de más de 20 metros de longitud, más de 20 metros de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y de propiedad común. ¿Ok? Viviendas unifamiliares, puedo realizar el cerco de más de 20 metros de longitud, pero no en los casos de edificaciones sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Y por último, en los casos de demolición total, siempre que la edificación sea menor de 5 pisos y no se utilicen explosivos. ¿Ok? En todos estos casos podemos acogernos a la modalidad A. ¿Por qué nos interesa acogernos a esta modalidad A? Porque la aprobación o el otorgamiento de la licencia es automática, ¿cierto? Es automática. El cargo de la recepción de los documentos va a constituir la licencia en estos casos. Modalidad B. Ya la magnitud de la obra va creciendo, ¿okay? Y ya nos piden otros requisitos. Veamos. En el caso de la modalidad B, confirma de profesionales responsables. Dice, el cargo de ingreso constituye una licencia temporal. ¿Okay? El cargo de ingreso constituye una licencia temporal que permite, a partir de ese momento, iniciar las obras preliminares. Iniciar las obras preliminares. ¿Y cuáles son esas obras preliminares que se pueden realizar? Por el momento consideraría yo que el hecho de abrir zanjas no está considerado como una obra preliminar. Las obras preliminares que son autorizadas es la elaboración o la colocación, por decir un término más apropiado, de la caseta de ventas y la instalación del módulo piloto. ¿Okay? A eso se refiere con el tema de la licencia temporal y de las obras preliminares. ¿Okay? Aquí da un plazo, dice: la municipalidad cuenta con un plazo de hasta 15 días útiles para la verificación administrativa del expediente. Después de la verificación sin observaciones, se otorga la licencia definitiva que autoriza la continuación de la ejecución de la edificación. ¿Ok? Entonces ya vemos aquí que el proceso es diferente. Ya el proceso está siendo un poco más depurado. La presentación de la documentación solamente constituye una licencia temporal. ¿Que me autoriza qué? A la instalación de la caseta de ventas y del módulo piloto y nada más. ¿Qué necesito yo para la licencia definitiva? Que la municipalidad en el plazo de 15 días realice las verificaciones o la verificación administrativa del expediente, ¿ok? Del expediente. Más adelante vamos a ver qué contiene ese expediente, del expediente. Y después de esta verificación, y siempre y cuando no existan observaciones, se va a otorgar la licencia definitiva. ¿Ok? Como vemos, ya es otro paso adicional al de la modalidad A. Estábamos indicando, dependiendo de la magnitud de la obra, los requisitos o los procesos van a variar. ¿Y en qué casos podemos aplicar esta modalidad B? Para las edificaciones de fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar, ya va creciendo el ámbito, o condominios de vivienda unifamiliar y o multifamiliar no mayores a 5 pisos y que no superen los 3.000 metros cuadrados de área construida. O también para el caso de las obras de ampliación o remodelación de una edificación existente, con modificación estructural, aumento de área construida o cambio de uso y las demoliciones parciales. Por último, la construcción de cercos en que el inmueble se encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y de propiedad común.
Pasamos a la siguiente modalidad. Esta es la modalidad de aprobación con evaluación previa de proyecto por revisores urbanos o comisiones técnicas. Ya nos surgió otro elemento más. Ya no solamente la verificación del expediente administrativo, como en el caso de la modalidad B. ¿Recuerdan? En el caso de la modalidad A, no habría ningún problema. La autorización era automática. Bastaba aquí la presentación de la documentación y el cargo constituía mi licencia. En el segundo se agregó un paso más y se hablaba ya de la licencia provisional que me autorizaba a algunos actos provisionales, instalación de caseta de ventas y el módulo piloto. Acá, en esta modalidad, incorporamos otra parte más en el proceso. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de los revisores urbanos y de las comisiones técnicas. ¿Y quiénes son los revisores urbanos? Los revisores urbanos son los verificadores, ingenieros o arquitectos que están inscritos como tales en los respectivos colegios. ¿Ok? Entonces, cada colegio profesional, los ingenieros civiles o los arquitectos se pueden establecer ahí como revisores urbanos. ¿Y cuáles son las comisiones técnicas? Las comisiones técnicas están integradas por un funcionario municipal y por un delegado asignado o designado, mejor para utilizar una palabra adecuada, designado por el Colegio de Ingenieros y uno por el Colegio de Arquitectos. ¿Ok? Pues bien, dice, para el caso en que el interesado opte por los revisores urbanos, el cargo de ingreso constituye la respectiva licencia, previo pago de la liquidación respectiva, y a partir de este momento se podrán iniciar las obras. Al igual que en la modalidad anterior, se refiere a la iniciación de obras preliminares o provisionales. Ya hemos indicado la instalación de caseta de ventas y el módulo piloto. Dice, para el caso en que el interesado opte por acudir la comisión técnica, la municipalidad competente convocará a la comisión técnica en un plazo no mayor de 5 días útiles. La comisión dispondrá de 20 días útiles para la evaluación correspondiente y vencido este plazo sin pronunciamiento, se aplicará el silencio administrativo positivo. Lo vamos a ver, no se preocupen más adelante. ¿Okay? Lo que nosotros queremos ver en claro es términos genéricos, como les vuelvo a repetir, es esta modalidad, en qué consiste y los pasos adicionales que le vamos a agregar o que el proceso administrativo le agrega a él. ¿Cuáles son los casos en los cuales podemos nosotros recurrir o aplicar esta modalidad C? Se indica a continuación. Las edificaciones para fines de vivienda, multifamiliar, quinta o condominios, que incluyan vivienda multifamiliar de más de 5 pisos y o más de 3.000 metros cuadrados de área construida. Edificaciones para fines diferentes de vivienda, a excepción de las previstas en la modalidad D. Las edificaciones de uso mixto con vivienda. Las intervenciones que se desarrollen en bienes culturales, inmuebles previamente declarados como tal y las demás que se indican en las presentaciones. Pasemos a la siguiente modalidad, la modalidad D, la última. Dice, la aprobación con evaluación previa de comisión técnica. Ojo, ya esta modalidad solamente admite la intervención de la comisión técnica. Ya sabemos por quién está integrada. Funcionario municipal, un delegado designado por el Colegio de Arquitectos y un delegado designado por el Colegio de Ingenieros. ¿Ok? Dice, la municipalidad competente convoca a la comisión técnica en un plazo no mayor de 5 días útiles. La comisión dispondrá de 20 días útiles para edificaciones, para la evaluación correspondientes. ¿Quiénes pueden acogerse a esta modalidad? Las edificaciones para fines de industria, las edificaciones para locales comerciales, culturales,
centros de diversión y salas de espectáculos que individualmente o en conjunto cuenten con más de 30.000 metros cuadrados de área construida. Los locales de espectáculos deportivos de más de 20.000 ocupantes y las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje, etc. Bien, ya sabemos entonces, en términos genéricos, a qué modalidad debemos acogernos dependiendo de la obra que vamos a realizar. Pues bien, obtuve mi licencia, ejecuto la obra, concluyo la ejecución de esa obra y el paso inmediato es ¿cuál? La conformidad de obra y declaratoria de edificación. Espero que por el momento no sea tan densa la exposición. Sucede que el tema es por el momento teórico, pero les prometo que esto se va a volver un poquito más dinámico con el transcurrir o con el desarrollo de las clases. Cuando comencemos la ejecución del proceso, a lo mejor de inscripción, llamémosle así, ahí vamos a ver cómo toda esta teoría, que por el momento la estamos indicando y que es a lo mejor, vuelvo a repetir, un poco densa, se va a volver más fluido, ¿okay? Se va a volver más fluido y va a ser a lo mejor más atractivo el tema para nosotros. ¿Okay? Por el momento les pido un poquitito de paciencia y van a ver ustedes cómo poco a poco se va a volver más dinámico. ¿Okay? Bien, entonces indicamos, la segunda parte es la conformidad de obra y declaratoria de edificación. Dice la norma, concluidas las obras de edificación, por supuesto sin variación, respecto de los planos correspondientes a la licencia otorgada y para cualquiera de las modalidades de aprobación establecidas, el administrado debe solicitar a la municipalidad correspondiente la conformidad de obra y la declaratoria de edificación sin variaciones. ¿Cierto? Entonces, previa verificación del funcionario municipal, me van a otorgar a mí la resolución de conformidad de obra. ¿Ok? El documento en el cual se materializa y que nos interesa a nosotros obtener es el FUE, conformidad de obra y declaratoria de edificación. Ese es el documento idóneo para que nosotros podamos ir a registros públicos y presentarlo para lograr la inscripción de esa fábrica. Bien. Ahora sí decimos entonces, como ya estamos de lleno y queremos realizar la inscripción, decimos, ¿qué documento es idóneo o es el título que me va a servir para la inscripción ante registros públicos? Es el FUE, Formulario Único de Edificación, ¿ok? Es el FUE, conformidad de obra y declaratoria de edificación. ¿Qué es el FUE? Es un formulario en el cual interviene la autoridad municipal, el propietario y el profesional responsable. Aquí surge una pregunta. Ahora comenzamos. ¿El propietario? ¿Solamente el propietario puede solicitar una licencia y por ende posteriormente la conformidad de obra? ¿Solo el propietario es la persona autorizada? Analicemos. Cuando nosotros tenemos el FUE, efectivamente el propietario puede solicitar la licencia y puede solicitar la conformidad de obra. Yo me pregunto, ¿qué sucede con la persona natural o jurídica que tiene el derecho de superficie? ¿Acaso no sería también la persona idónea para poder solicitar una licencia y posteriormente la conformidad de obra? También, por supuesto que sí. ¿Solamente el superficiario? Entonces, no. También el usufructuario, ¿cierto? Porque tiene el derecho de uso. En el caso del superficiario tiene el derecho de edificar, ¿cierto? Sobre el suelo y el subsuelo. En el caso del usufructuario tiene el derecho de usar, disfrutar y gozar del bien, en el caso específico del predio. Entonces, ellos también son aptos para poder solicitar la licencia y la conformidad de obra posteriormente. ¿Ok? Entonces no nos quedamos solamente con la figura del propietario, sino también vamos un poco más allá.
Bien. Entonces, estamos hablando que el documento que va a constituir título para que nosotros podamos solicitar la inscripción de la fábrica es el FUE. Y ese FUE, ¿qué documentos deberemos acompañar a este FUE? El plano de ubicación y localización, ¿okay? Que contiene el cuadro comparativo y contiene el cuadro de áreas. Y el plano de distribución o arquitectura, que contiene la distribución gráfica de los ambientes. ¿Okay? Entonces, básicamente, todo lo que se hizo en el proceso administrativo se va a materializar en esta documentación. ¿Okay? Se va a materializar únicamente en esta documentación. Surge la pregunta, ¿y será necesario en el momento que yo voy a solicitar la inscripción que presente el FUE licencia y el FUE conformidad de obra? No, porque la norma me establece que para la inscripción bastará únicamente el FUE conformidad de obra. Una pregunta como inquietud: ¿y el FUE licencia me puede servir? Un poquito de bulla exterior. ¿El FUE licencia me puede servir? ¿Tendrá alguna utilidad práctica? ¿Para qué lo hemos estudiado si a lo mejor no nos va a servir de mucho? Les prometo que este FUE licencia también va a tener en su momento una importancia cuando veamos el tema del reglamento interno. Les adelanto, en el caso de la orientación preventiva de predeclaratoria de fábrica. ¿Ok? Bien, entonces nosotros decimos, en el momento que la municipalidad nos entrega la conformidad de obra y el FUE declaratoria de fábrica, debemos de adjuntar dos documentos técnicos: el plano de ubicación o localización y el plano de distribución o arquitectura. Este es un documento técnico que debe de contener la ubicación del predio, ¿okay? Las medidas perimétricas del predio, la ubicación, la distancia a la esquina más próxima, como ustedes pueden ver, el cuadro comparativo. ¿En qué consiste este cuadro comparativo? En los parámetros que establecen, ¿okay? Los parámetros que se establecen y cuáles son los parámetros del proyecto, ¿okay? ¿Cuáles son los parámetros del proyecto? Dentro de este cuadro comparativo, ¿cuáles son esos parámetros que establece la municipalidad? Los usos, densidad neta, coeficiente de edificación, área libre, altura máxima, retiro mínimo frontal, número de estacionamientos, área de lote normativo y, área neta libre, mínima libre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la municipalidad puede establecer una altura de 10 pisos y mi edificación entonces tiene que ajustarse a esos 10 niveles. Puede ser que yo quiera únicamente o que mi proyecto tenga 5 niveles. La municipalidad puede exigirme 5 estacionamientos como mínimo. Eso debo de cumplirlo. En todo caso podría tener más, pero no menos, porque si no, de todo caso mi proyecto va a ser denegado, ¿cierto? El área libre, en la misma forma. El área libre tiene que cumplir con los parámetros establecidos a nivel de la municipalidad. Y el cuadro de áreas. ¿Qué va en el cuadro de áreas? Este es el cuadro de áreas de las, valga la redundancia, de las áreas techadas. ¿Ok? De las áreas techadas. Entonces ingresaría aquí todos los niveles, ¿okay? Todos los niveles y el área techada de cada nivel. Lo que pasa es que el helicóptero se escucha tan fuerte en el video que mejor que cuando pasa el helicóptero mejor hasta que pase. ¿Has estado hablando cuando pasaban las anteriores? ¿Perdón? Cuando pasaban los anteriores helicópteros pasan, usted estaba hablando. Hablé y hice una pausa. ¿Hizo pausa? Sí. Ya. Tú ya te encargas de editar. Sí, pero siempre tiene que esperar que no suene nada, porque un ligero sonido del helicóptero es muy fuerte. Ah. Ya, ya tú lo sí, ya. lo corta y retorna.
Cuando yo lo escuche ningún sonido, ahí está. Bien, estábamos comentando entonces cuáles son los elementos que debe de contener el plano de ubicación. Habíamos indicado pues que nuestro plano de ubicación o localización debe tener el esquema de localización de la ubicación del predio, ¿ok? Las medidas perimétricas, las vías, la distancia a la esquina más próxima, el cuadro comparativo donde se indican los parámetros que debe de cumplir el proyecto, ¿okay? ¿Cuáles son esos parámetros? Habíamos indicado uso, densidad, coeficiente de edificación, área libre, altura máxima, retiro mínimo frontal, número de estacionamientos y el área de lote normativo, ¿cierto? Lo lógico es que si yo presento mi licencia para que me acepten o me den la autorización correspondiente, el proyecto debe de cumplir con los parámetros, ¿ok? Con los parámetros. Bien. Paralelamente a este cuadro comparativo, también constituía parte del plano de ubicación el cuadro de áreas, ¿ok? El cuadro de áreas.
Estábamos haciendo referencia entonces que otro elemento dentro del plano de ubicación es el cuadro de áreas. ¿En qué consiste el cuadro de áreas o cuál es su contenido? El contenido es las áreas techadas en cada uno de los niveles y el área libre. ¿Ok? Y el área libre. Punto importante a tener en cuenta a futuro, siempre hablando a futuro, ojalá que lo recuerden, es tener en cuenta que el área techada más el área libre siempre me debe dar el área del terreno. Una ecuación importante que la vamos a requerir cuando estudiemos el tema de las independizaciones. ¿Ok? Bien, habíamos hecho referencia entonces al plano de ubicación y plano de localización. El otro documento técnico que se adjunta al FUE es el plano de distribución o de arquitectura. ¿Qué contiene este plano de distribución o arquitectura? La distribución de ambientes, ¿ok? La distribución de ambientes de cada nivel o por nivel que contiene la edificación. ¿Ok? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos el FUE, lo que presentamos es el FUE propiamente dicho, plano de ubicación y plano de distribución. Con estos serán los documentos más que suficientes para solicitar la declaratoria de fábrica. Muy bien. Esta presentación no significa que nos vamos a quedar callados. Por el contrario, es el momento a lo mejor más importante, si se quiere. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si el funcionario
o la municipalidad encargada del trámite no emite un pronunciamiento dentro del plazo establecido en la norma. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Me ven? Aparece aquí la figura del silencio. ¿Ok? Aparece la figura del silencio. De acuerdo a nuestro Código Civil, artículo 142, el silencio importa manifestación de voluntad, cuando la ley o el convenio le atribuyen ese significado. ¿Ok? En términos generales, para nosotros el silencio no implica nada. Estábamos indicando entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el funcionario o la municipalidad encargada de realizar el trámite del procedimiento administrativo de la declaratoria de fábrica no emite un pronunciamiento dentro del plazo que le corresponde? ¿Ahí existe alguna consecuencia, alguna implicancia jurídica del hecho de que la municipalidad no otorgue la conformidad de obra dentro del plazo establecido? Sí tiene implicancia, ¿okay? Sí tiene implicancia, y surge aquí la figura del silencio administrativo positivo. ¿Ok? A priori, nosotros podemos decir que el silencio, en un sentido lato, no es una manifestación de voluntad, ¿cierto? El silencio no es una manifestación de voluntad. No expresa, ni materializa, ni exterioriza absolutamente nada. Consiste en una abstención en cuanto a dar a conocer la voluntad. Es decir, si yo me quedé en silencio, no se exterioriza ninguna forma de voluntad. Es decir, lo interno se queda ahí. ¿Bien? No se puede entonces considerar el silencio como ni siquiera como una voluntad presunta. ¿Ok? Si alguien me pregunta algo y yo me quedo callado, me quedo en silencio, no estoy ni afirmando ni negando absolutamente nada. Pero, ¿qué es lo que sucede con nuestro Código Civil?
Nuestro Código Civil establece jurídicamente una parte muy importante, porque dice: el silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen ese significado. ¿Ok? Entonces, podríamos nosotros, interpretando este concepto, decir: cuando existe obligación de decir algo y no lo decimos, ahí el silencio significa algo. Veamos. El silencio administrativo positivo, o en términos genéricos, digamos, ¿cuándo hay obligación, por ejemplo, antes de entrar a este tema, de responder? Estamos en un salón de clases, como este, le preguntamos a una persona, en una evaluación oral, supongamos, le hacemos una pregunta, y esa persona está en la obligación de responder. Sí. ¿Su silencio implica algo? Sí. ¿Su silencio va a tener alguna consecuencia? Sí, en su nota, ¿cierto? Si no responde y estuviésemos en una evaluación oral, pues ya sabemos que la consecuencia sería un 0-0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay obligación de responder, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, en los casos en los cuales existe una obligación de responder, ahí sí el silencio significa algo. ¿Qué otros ejemplos podemos dar en la norma? Por ejemplo, dice: si el hijo nacido dentro del matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución y el padre no lo niega, su silencio se interpreta como reconocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Es un ejemplo en el derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta algo importante. Al hijo nacido dentro del matrimonio, se considera como padre al esposo. ¿Ok? Se considera como padre del esposo. ¿Qué pasa si este padre dice: oye, ese no es mi hijo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder negar esa paternidad? No tiene que quedarse en silencio. Si se queda en silencio, se presume que es el padre, ¿cierto? Se presume que es su padre. Entonces, ¿el silencio significa algo acá? Sí, porque él tenía la obligación de decir algo. Como no lo dijo, surge la ley con la presunción: él es el padre. ¿Ok? Él es el padre. O si queremos un ejemplo, a lo mejor más actual, bueno, no tanto como actual, pero sí más mediático, cuando nos llegan los estados de cuenta. ¿Ok? Nos llegan los estados de cuenta con X cantidad de consumo que hemos realizado. Si nosotros no realizamos algún tipo de reclamo, ese estado de cuenta se da por aceptado. ¿Nuestro silencio significa algo? Sí, la aceptación de ese estado de cuenta. Entonces, vale el concepto del Código Civil cuando nos dice: si existe una obligación de responder, ahí el silencio significa algo. Como en el caso de la paternidad y en el caso del estado de cuenta. ¿Ok? Pues bien, trasladamos todo esto al ámbito del proceso administrativo y surge el silencio administrativo positivo. Dice: cuando la inacción o el no actuar de la administración pública en los supuestos señalados por la ley hace que la petición del administrado sea aprobada. En esta hipótesis se presume, por mandato de la ley, que la administración pública ha respondido afirmativamente a la petición planteada con todas sus consecuencias jurídicas. ¿Ok? Con todas sus consecuencias jurídicas. ¿Qué hago yo entonces para poder ejecutar o materializar este silencio administrativo positivo? Ojo, pestaña y ceja, porque este punto también a lo mejor lo vamos a ver ya con un poquito más de profundidad, pero interesa tener el concepto.
cuando veamos a la subdivisión de lleno, es: ¿qué hago? La municipalidad no ha cumplido con extenderme la conformidad de obra, ni la resolución, ni la emisión del FUE en completar con los sellos y las formalidades que la norma establece. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bien, tengan en cuenta algo importante. Una vez que la municipalidad supuestamente realiza la verificación, ¿cierto? Yo ya estoy en la posición de poder presentar mi FUE, ¿ok? El FUE, conformidad de obra y declaratoria de edificación, ¿ok? Debidamente llenado, ¿ok? Debidamente llenado, y adjuntar a él, que recuerdan, los planos de ubicación y mi plano de distribución. En el momento que yo ingreso mi FUE con toda la documentación y anexos exigidos, ¿qué es lo que debe hacer el funcionario encargado de la recepción? Foliar debidamente toda la documentación que presento, ojo, original y 2 juegos adicionales. Cada uno lo deberá foliar, ¿ok? Y consignar el sello de recepción y asignarle el número de expediente, ¿ok? Se entiende que un juego queda en la municipalidad y 2 juegos se quedan conmigo. Perdón, un juego, que es el cargo, se va a quedar en mi poder. Pues bien, aquí, ¿cuál es el plazo que tiene que transcurrir para que la municipalidad me otorgue el FUE de conformidad de obra y declaratoria de edificación? El plazo que debe de transcurrir es de 15 días. ¿Ok? La municipalidad tiene 15 días para que me otorgue el FUE, por utilizar un término completo con todos los datos que le competen a la municipalidad. Transcurrieron los 15 días y la municipalidad no emitió ningún pronunciamiento. ¿Qué me corresponde hacer a mí? A mí me corresponde, pues, dado que la municipalidad no cumplió dentro de este plazo, me corresponde aplicar el silencio administrativo positivo. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Ya esperé los 15 días. Pues bien, de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos, tendré que esperar 5 días más adicionales, que son el término que tiene la municipalidad para poder notificarme. Entonces, son estos 15 días y adicionalmente 5 días que tengo que esperar, que es el plazo que la municipalidad tiene para poder notificarme algún tipo de pronunciamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos días debo esperar yo? 20 días. Se entiende que dentro de este plazo la municipalidad no emitió ningún pronunciamiento y menos me notificó algún pronunciamiento. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que haya observado mi expediente, pero no lo hizo. Como no lo hizo, ya transcurrió este plazo, ya estoy expedito para poder aplicar el silencio administrativo positivo. Se materializa automáticamente, transcurrió el tiempo y ya tengo mi expediente, mi FUE con los demás documentos, que es el cargo de recepción, los tengo listo. Bastará únicamente con ir a los registros públicos, presentarlos y así de simple aplico el silencio administrativo positivo. No, es necesaria también la presentación de la declaración jurada. Así dice la norma: los administrados podrán presentar una declaración jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o terceras entidades de la administración, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. ¿Qué es lo que presento materialmente entonces, traduciendo esta parte que dice la norma? Una declaración jurada ante la municipalidad de que ha transcurrido el tiempo y que voy a hacer uso de esta facultad que me otorga la norma. En otras palabras, del silencio administrativo positivo.
Mi cargo lo voy a adjuntar ¿a dónde? A toda la documentación que fue recepcionada en su momento, ¿cierto? Ese es el documento idóneo para que yo pueda aplicar el silencio administrativo positivo, que tiene tanto valor o igual valor que el fuego de conformidad de obra otorgado por la municipalidad. ¿Ok? Espero que esté clara la idea, ¿cierto? Transcurre el plazo, 15 días, 5 días para que la municipalidad me notifique, no me notifica nada, transcurrieron los 20 días, ya estoy expedito, ¿para qué? Para presentar mi declaración jurada, ¿cierto? Esa declaración jurada prácticamente va a constituir la resolución ficta y poder iniciar mi trámite ante los registros públicos para la inscripción de la declaratoria de fábrica. ¿Ok? Continuemos. Dentro de estas figuras también aparece una figura intermedia. ¿Ok? Aparece una figura intermedia que es la predeclaratoria de fábrica. La predeclaratoria de fábrica. A propósito, le hemos puesto intermedio. ¿Por qué? Porque se da entre el otorgamiento de la licencia y antes de que se culmine la ejecución de las obras. ¿Ok? Antes de que se culmine la ejecución de las obras. Dentro de esta parte del proceso aparece la figura de la predeclaratoria de fábrica. ¿Tiene importancia, tiene relevancia? Sí, en el ámbito comercial, en el ámbito de las edificaciones, de las constructoras, tiene importancia. ¿Por qué? Porque esta predeclaratoria de fábrica, o con ella, voy a poder yo realizar una serie de anotaciones preventivas que vamos a ver. ¿Ok? Una serie de anotaciones preventivas, y también conllevan a las preindependizaciones y prereglamento interno. Pero veamos, ¿en qué consiste esta predeclaratoria de fábrica? Decimos, nuestro proceso normal es el otorgamiento de la licencia para poder iniciar la ejecución de las obras y culminado la conformidad de obras. Pues bien, habíamos indicado, surge la figura intermedia que es la predeclaratoria de fábrica. La norma dice: los propietarios pueden solicitar al registro la anotación preventiva de la predeclaratoria de fábrica. ¿Ante quién se solicita? Pues ante la municipalidad ante la cual estamos siguiendo el trámite. La predeclaratoria de edificación o de fábrica procede en cualquiera de las modalidades de aprobación contempladas en la ley. ¿Ok? En cualquiera de las modalidades yo puedo solicitar mi predeclaratoria de fábrica. Dice, en estos casos el propietario puede solicitar al registro de predios la anotación preventiva de la predeclaratoria de edificación. ¿Ok? Se inscribe esta predeclaratoria de edificación. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia? 1 año. ¿Ok? 1 año. 1 año está vigente mi asiento de predeclaratoria de fábrica. Punto importante, a lo mejor era el motivo por el cual se inscriben estas predeclaratorias de fábricas y se tramitan estas predeclaratorias de fábrica, es que cuando se trate de edificaciones donde coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común y bienes y o servicios comunes, entonces si yo solicito la predeclaratoria de fábrica de una edificación que va a estar sujeta a este tipo de régimen, tengo que solicitar ante el registro de predios no solamente la inscripción de esta predeclaratoria de fábrica, sino también la inscripción del prereglamento interno y la inscripción de la preindependización. ¿Ok? La inscripción de la preindependización. Se presentan en forma conjunta. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia? 1 año. ¿Podría anotar preventivamente transferencias? Sí. A lo mejor esa es la parte importante de esta predeclaratoria de fábrica, en que se va a poder realizar las transferencias como anotación preventiva también de estas preindependizaciones. ¿Ok? Y eso es lo que justamente le interesa a las constructoras, ¿cierto? Prácticamente vendrían a ser la transferencia de un bien futuro. ¿Ok? La transferencia de un bien futuro.
¿Cuáles son los requisitos? La presentación de la ejecución del FUE más el anexo C de predeclaratoria de edificación, por supuesto debidamente suscrito y por triplicado. Dice, en el caso de que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta a quien inició el procedimiento de edificación, deberá presentar los documentos señalados en el literales B y C del artículo 47. Significa en el caso de representación o en el caso de que se haya transferido o en el caso de persona jurídica será el representante legal. Copia del comprobante de pago por la tasa municipal respectiva y la copia de los planos de ubicación y localización de la especialidad de arquitectura de la licencia respectiva, ¿cierto? Los planos que fueron autorizados con la licencia. Toda la documentación presentada tiene la condición de declaración jurada. ¿Cuál es el procedimiento? Dice, los documentos son presentados a la unidad de recepción documental, debiendo el funcionario a cargo proceder conforme a lo establecido en el artículo 48. Verificar la documentación. ¿Okay? Dice, de estar conforme se sella y firma cada uno de los documentos presentados. El cargo del administrado está conformado por 2 juegos del FUE y 2 juegos de la documentación técnica, el cual se entrega en el mismo acto de presentación. La dependencia municipal, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, ojo, verificará que las obras no hayan culminado. ¿Ok? Verificará que las obras no hayan culminado. Al revés, ¿cierto? Aquí es al revés. Pero que justamente estamos solicitando la prefábrica porque aún no existe la conformidad de obra, porque no se han ejecutado completamente las obras. Pues bien, entonces tiene un plazo de 5 días para verificar que las obras no hayan culminado. Dice, la correspondencia y la información presentada y emitirá el informe respectivo, debiendo extender la predeclaratoria de edificación correspondiente, para lo cual deberá sellar y firmar los planos presentados, así como el anexo C, predeclaratoria de edificación del FUE. Dice, en este acto autoriza la inscripción registral de la predeclaratoria de edificación, para lo cual se entregará al interesado 2 juegos suscritos de los formularios y de la documentación correspondiente. ¿Cuál es el plazo entonces para que la municipalidad pueda expedir este documento? Que dentro de los 5 días hábiles verifique que la obra no ha culminado y extender el FUE de predeclaratoria. Surge nuevamente la pregunta, ¿qué pasa si no hay pronunciamiento por parte de la municipalidad? Ya ustedes lo saben, ¿cierto? Dice, transcurrir el plazo previsto, 5 días, ya no en la conformidad de obra, ¿recuerdan cuándo era? 15 días. Acá no. En el caso de predeclaratoria de fábrica, el plazo que tiene la municipalidad para pronunciarse es de 5 días hábiles. ¿Okay? Si no emite pronunciamiento, se aplica el silencio administrativo positivo, procediendo a otorgar la predeclaratoria de fábrica correspondiente. El proceso es el mismo. Lo único que ha variado, recuerden, es el plazo. ¿Ok? Entonces, en términos genéricos, nosotros decimos, transcurrir el plazo, dependiendo del caso de cada caso en particular, le agregamos que los 5 días para la notificación o el pronunciamiento, o poner en conocimiento el pronunciamiento de la municipalidad. ¿Okay? De no llevarse a cabo, aplicamos también el silencio administrativo positivo. Dice, los administrados podrán presentar una declaración jurada ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma o a terceras entidades. ¿Qué entidades son estas terceras para que nos interesa a nosotros? Los registros públicos, constituyendo el cargo de recepción de dicho documento prueba suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o trámite iniciado. ¿Ok? Un caso más en el cual estamos aplicando el silencio administrativo positivo. Tengan en cuenta que ya son 2 los casos. En términos genéricos, la ley 29.090 establece que para todos los procedimientos procede la aplicación del silencio administrativo positivo, salvo los casos de habilitaciones urbanas de oficio. Es lógico, ¿no? Ahí no hay procedimiento, es la misma municipalidad de oficio
de mutuo propio quien otorga esa habilitación urbana. Entonces sería inconcebible que se aplique en ese caso la figura del silencio administrativo positivo. Si queremos ver un cuadro más o menos, un esquema del proceso que se sigue, en el caso de la predeclaratoria de fábrica, acá lo tenemos. ¿Ok? Recepción de documentos, verificación de la documentación presentada. Puede observar la municipalidad porque falta algún requisito y otorga 2 días al administrado para que subsane. ¿Ok? Si no subsana, se da por no presentada la solicitud. Si subsana, sella, firma el FUE y lo folea. ¿Ok? Y en el plazo de 5 días tiene que verificar que la obra no se haya ejecutado. Dentro de este plazo, otorga la prefábrica. Si no lo otorga, ya sabemos que aplicamos, ¿cierto?, nuestro silencio administrativo positivo. Bien, en términos generales ya hemos visto la aplicación de la ley 29.090 con relación a la declaratoria de fábrica o los procesos de edificación y sus modalidades. Entramos ahora a ver la ley 27157. Recuerdan que cuando comenzamos el desarrollo de la fábrica habíamos indicado que existían 2 procesos. Ojo, no eran paralelos. No elegía el propietario cuál de los 2 elegir. No. El proceso correcto, el proceso regular, era el de la ley 29090. ¿Ok? Pero nace la ley 27157, la famosa ley de regularización. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Dice, la presente ley norma el trámite de regularización de las edificaciones construidas o demolidas antes del 21 de julio de 1999, sin contar con la respectiva licencia o conformidad de obra, o que carezcan en su caso de declaratoria de fábrica. ¿Qué decimos entonces? Perdón. Que todas las edificaciones realizadas antes de esta fecha podrán acogerse a esta ley de regularización. Vean, no son entonces paralelas, no. Esta es una excepción que se aplica para ¿quiénes? Para todas las edificaciones que hayan sido realizadas, construidas o demolidas, ¿okay?, antes del 21 de julio del año 1999. ¿Ok? Ya sabemos las fechas en las cuales corresponde aplicarla. Y la pregunta es, ¿para todas las edificaciones? ¿Para cualquier edificación? No. Solamente esta norma es aplicable para los predios ubicados en zonas urbanas o en zonas de expansión urbana. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda aplicar esta ley, no solamente es necesario que la edificación haya sido concluida o demolida antes de esta fecha, sino también que esa edificación se encuentre en un predio urbano o en zona de expansión urbana. Aquí surge a lo mejor un pequeño conflicto en los términos. ¿Por qué? Yo digo en zona de expansión urbana, pero en zona de expansión urbana también pues es una zona que tiene que tener un planeamiento integral, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan nuestros conceptos iniciales? Tiene que haber un planeamiento integral. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Preguntándome yo. Tengo un terreno de 10.000 metros cuadrados, o exageremos, de 30.000 metros cuadrados. Tengo una edificación y realizo una edificación sobre él, ¿cierto? Por ahí, la municipalidad, me estoy adelantando un poquito, me van a disculpar, pero vale la aclaración.
La municipalidad me otorga el certificado de parámetros. Y en el certificado de parámetros me indica que ese predio no tiene habilitación urbana, lo cual no es novedad. Pero por ahí solamente me indica que el uso, me indica un uso a lo mejor compatible, pero no me indica los demás parámetros. ¿Ok? No me indica los demás parámetros. ¿Qué es lo que pasa con esta edificación? ¿Se podrá regularizar? A priori, a lo mejor nos olvidamos indicar que este predio se encuentra inscrito a nivel de registros públicos como un predio rústico. ¿Ok? Y en el certificado de parámetros también se indica que efectivamente es un predio rústico. Pero no obstante eso se otorga el certificado de parámetros. Repito mi ejemplo, no se indican los demás parámetros. Solamente por ahí se indica un uso compatible. Me pregunto yo, bajo esta premisa, ¿podré regularizar esta edificación? Tengan en cuenta, a lo mejor sí cumple con la fecha en que se ha concluido la obra, pero cumple con la segunda premisa, que es que se trate de un predio urbano o en zona de expansión urbana. La pregunta es, ¿el simple otorgamiento del certificado de parámetros bastará para poder determinar que es un predio urbano o que se encuentra en zona de expansión urbana? Por el momento, dejamos la interrogante ahí. Cuando avancemos, vamos a ver qué sucede con estos casos que a lo mejor por ahí se pueden dar pretendiendo. ¿Recuerdan ustedes cuando iniciamos la conversación y dijimos, tengo un terreno inmenso, quiero comprar dentro de todo ese terreno un lote? ¿Acaso no tenía que pasar todo este terreno por un proceso? ¿Cierto? Tener su planeamiento integral y tener, ¿qué? Su proceso de habilitación urbana. Espero que recuerden. Entonces, este ejemplo, por favor, grábenselo, porque lo vamos a resolver en la siguiente sesión. No, todavía no hemos terminado, pero solamente les quiero hacer hincapié en que lo vamos a resolver en la siguiente sesión, porque es importante este ejemplo comparado con la introducción que dimos inicialmente. ¿Ok? A lo mejor me hago otra pregunta más y digo, ¿y cómo sé yo dónde están las vías? ¿Tiene un planeamiento integral? La premisa sigue siendo la misma. No tiene habilitación urbana por lo que veo, porque incluso lo dice en el mismo certificado de parámetros. ¿Ok? Les prometo que esto va a estar bastante interesante cuando veamos cómo se presentan algunos casos resueltos por el tribunal registral, en los cuales nos vamos a llevar más de una sorpresa. Eso sí se los prometo. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. Estábamos indicando entonces que a priori, teóricamente, la aplicación de esta ley está referida a todos los predios que se encuentran en zona urbana o en zona de expansión urbana. Pues bien, la premisa es simple y sencilla. Dos requisitos: antes del 21 de julio del 99 y la segunda, que se encuentre en zona urbana o de expansión urbana. ¿Quiénes intervienen? ¿Intervendrá la municipalidad? No. Aquí no hay intervención municipal. Interviene el notario y un verificador responsable. ¿Ok? El notario y un verificador responsable. ¿Cuál es la función del notario? Dice, el notario certifica la identidad del propietario o su representante, legalizando la firma de este en el FOR y otros documentos anexos. Ya vamos a ver qué es el FOR. ¿Okay? Certifica la identidad del o de los verificadores, constata la vigencia de su registro y legaliza su firma en el FOR, los planos y el informe técnico de verificación. Surge la pregunta, ¿qué notario será competente para intervenir en estos procesos de regularización? ¿Cualquier notario?
No, el notario, el distrito notarial, donde se ubica la edificación objeto de regularización. Si el predio se encuentra ubicado en el distrito notarial del Callao, pues tendrá que ser el notario de esa jurisdicción, de ese colegio notarial. ¿Ok? Por ahí ya tenemos un punto importante. Ojo, les repito, nada de esto, de lo que estamos tratando, perdón, está de más. Cuando veamos la subdivisión, vamos a aplicar todo esto. Y ahí ustedes se van a dar cuenta la importancia o la relevancia de hablar de estos conceptos. Hablamos también de un verificador responsable, porque hemos mencionado que no interviene la municipalidad. Perdón. No es un trámite municipal, por ende, no es un proceso administrativo, ¿ok? Es un proceso de regularización en el cual intervienen únicamente dos profesionales. Ya mencionamos al primero de ellos, que era el notario. El segundo es el verificador responsable. Este verificador responsable necesariamente debe ser un arquitecto o un ingeniero civil colegiado. Solamente uno de estos dos profesionales puede intervenir. ¿Bastará únicamente que sea un ingeniero o arquitecto? No, es necesario también que esté inscrito en el índice de verificadores a cargo del registro de predios. Muchos dicen en el índice de verificadores de la SUNAR. No existe el índice de verificadores de la SUNAR, existe el índice de verificadores del registro de predios. ¿Okay? Es él quien bajo su responsabilidad profesional organiza y tramita el expediente de regularización, constata la existencia y características de la edificación, el cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y edificatorios, y confirma que los planos que se adjuntan al expediente corresponden a la realidad física del terreno y la edificación. Punto importante. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esto es un punto importante? Porque se supone que el verificador, cuando hace el levantamiento de los planos, los hace o los realiza in situ. ¿Ok? Entonces, si yo elaboro el plano, inicialmente digo que esa edificación tiene un área libre, por decir, de 10 metros cuadrados, que está compuesta por un pasadizo, que está compuesta por 3 dormitorios, una sala comedor, una cocina, una lavandería, ¿ok? Y lo presento así, de esta manera. Supongamos que en su momento es observado por X motivos, posteriormente agarra, subsandando el verificador, e indica: ya, presento nuevo plano para levantar las observaciones, y no eran 3 dormitorios, sino 2. No era una sala comedor, sino un local comercial. La pregunta es: oiga, usted ya está haciendo una variación de la fábrica, porque inicialmente dijo que habían estos ambientes XXX, y ahora me viene a decir que esa fábrica se modificó. Traemos a colación el ejemplo, ¿por qué? En el último ítem dice claramente: y confirma que los planos que se adjuntan al expediente corresponden a la realidad física del terreno y la edificación. ¿Qué pasó entonces? Si precisamente inicialmente presentó, para la redundancia, disculpen, inicialmente presenta un plano con X distribución de ambientes y posteriormente la subsanación lo modifica, algo está sucediendo. Algo está sucediendo, porque se supone que él está verificando y es una declaración jurada la que realiza de lo que percibió en un primer momento. ¿En qué momento varió? Entonces significa que la fábrica se está modificando. Si se está modificando, ojo, ya no sería factible que este segundo plano se pueda regularizar desde
mi punto de vista. ¿Okay? Entonces, a tener cuidado porque la documentación que se presenta es una declaración jurada del propietario y del verificador. Tengan en cuenta que el verificador es el responsable de la elaboración del expediente, del foro. Bien, habíamos indicado entonces que el verificador responsable debe inscribirse en el índice de verificadores del registro de predios. La duración de su inscripción es de 2 años. ¿Okay? Puede inscribirse como verificadores comunes solo los arquitectos. En el índice de verificadores aún no se ha modificado. Con el decreto legislativo 667 que establecía las prescripciones administrativas, estableció en un primer momento que podían ser verificadores arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas e ingenieros geógrafos. Pero, estos 3 últimos para los efectos de prescripciones administrativas fundadas en la ley, en el decreto legislativo 667. Tengan en cuenta que parte de ese decreto legislativo se derogó. Tácitamente estos 3. Consecuentemente, analicemos bien y de acuerdo a la ley 27157 y su reglamento, solo pueden ser verificadores comunes en procesos de regularización los arquitectos y los ingenieros civiles. A tener cuidado con la intervención a lo mejor por desconocimiento de estos profesionales. El ámbito profesional de ejercicio, igual, ellos se inscriben para participar en el ámbito de determinada zona registral. ¿Okay? ¿Pueden inscribirse en una o más? Por supuesto que sí, pueden inscribirse, pero para efectos de intervenir en proceso de regularización de un predio que se encuentre ubicado en la zona registral número 9, tendrá que estar inscrito pues en el índice de verificadores de esta zona. ¿Hay abstenciones? Sí. Él no puede intervenir en los procesos de regularización en los cuales él sea propietario o en el caso de su cónyuges o en línea, ¿cómo se llama esto? En línea de consanguinidad, en grados de consanguinidad respecto a sus padres o hermanos. ¿Ok? Esas abstenciones también hay que tenerlas en cuenta porque él está prohibido de intervenir en esos procesos en los cuales él sea verificador y el propietario sea su cónyuge, sus padres o sus hermanos. Bien, por el momento nos vamos a quedar aquí. El día, creo que es martes de la próxima semana, continuamos. Algo de a lo mejor 20 minutos más o 30 minutos, no más. Terminamos con el tema de la regularización de la fábrica y comenzamos de lleno ya con el tema de la subdivisión, igual tanto en trámite municipal como la subdivisión en vía de regularización. Bueno, por el momento eso es todo. Gracias.